Mi hermano, avancemos para que podamos aprovechar bien el tiempo, porque pasa volando. Carolina, aprovechando que tienes el audio abierto, ¿nos puedes bendecir, por favor? Amén. Pero por supuesto. Amado Dios, le damos gracias nuevamente por volver a encontrarnos y reunirnos en esta maravillosa obra de aprendizaje en el Amén. Señor. Le damos gracias por todos los hermanos que están incorporados y los que se están agregando, Señor. Amén. Que han bendecido cada uno de ellos en esta reunión, en la cual vamos a ir adquiriendo mucho más conocimiento con la gracia del Señor, y que sea un momento de gran bendición para cada uno, porque la verdad es que estos momentos son para eso, para bendecirnos en conocimiento. Así es, Señor. Agradecemos a nuestro maestro, Cristian, Inés, que maravillosamente tienen la templanza, la gracia del conocimiento, y nos alimentan cada semana en los días que nos reunimos. En el nombre de Jesús le doy gracias benditamente. Amén. 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 Bueno, nosotros antes que nada le queremos dar las gracias al Señor por este tiempo. Le rogamos también sus oraciones porque yo a fin de mes me cambio de trabajo y han sido días muy, muy complicados. Mi Inesita comprende lo que he pasado. He pasado días en banda, literalmente. Así que, y pasando buenos y malos ratos. Así que, ya que tengo que dejar uno de los trabajos, tengo que dejar muchas cosas terminadas y otras cosas que voy avanzando. Pero el Señor ha sido bueno. Le pedimos la posibilidad de tener un trabajo más cerca de casa, y ha sido así, y que me dé más tiempo, y ha sido así. Por eso estamos felices, pero por otra parte vemos como el enemigo también hace su parte. Así que le pedimos... Hermano Salvador, ¿cómo está? Bendiciones. Te están saludando. Ya. Entonces vamos a avanzar y de ahí nos vamos a conectar todos para saludarnos y aprovechar de compartir un poquito este tiempo, no solamente la palabra, sino que también de poder conversar. Vamos a partir esto que es cómo nos llegó la Biblia a nuestras manos. Esto va a ser un viaje propiamente tal por todo lo que es la historia de la humanidad, parte de la historia de la humanidad, solamente la parte relevante, y con respecto también al proceso de los hebreos propiamente tal, cómo les llegó la escritura a ellos. Como les conversábamos la otra vez, eran todos estos libros que nosotros tocamos. Por ejemplo, tenemos el libro abajo que dice La historia de la Biblia, de Karen Armstrong. Ella es una persona que no es cristiana, no es evangélica. Cristiana no sé si creerá en Cristo, pero tiene varios textos de connotación religiosa. No solamente, por ejemplo, habla de la historia de la Biblia. Por ejemplo, tiene un libro así de gordo, debe ser unas 800 páginas, sobre el Opus Dei. Entonces, lo que tenemos con ella es una mirada secular con respecto al tema de la Biblia, que también ayuda a comprender la dimensión de esto que es la Biblia vista desde la parte historia. Este libro, mi hermana amada. Acá abajo se encuentra la hermana Inosca, que es hermana de la hermana Yeseni y de la hermana Militza. Entonces, esta es de Venezuela, y y ella está viendo la pantalla propiamente tal. Entonces, ese libro, por ejemplo, nos va a dar muchos atisbos de esa información, y tenemos todo este material, y esto hemos tratado de compactarlo, hacerlo un poquito más resumido para ustedes, ¿ya? Cualquier cosa, esto también, muchos de estos ustedes los tienen arriba en la biblioteca virtual. También vamos a ver un poco en el cuadro superior, que es este, de la línea de tiempo. Eso también vamos a mirar un poco, y
la línea de tiempo histórica que eso fue de la sociedad bíblica. ¿Ok? Un poco de los mapas también vamos a ver ahora, para que podamos ir entendiendo cómo sucedió este proceso de Dios para poder contactarse con la humanidad. Hoy veremos aproximadamente entre el año 2300 al año 70. Es harto, pero es harto tiempo, pero vamos a tratar de compactar esto y vamos a hacer una revisión de la historia de la humanidad. De todas maneras, aquí la idea es que ustedes tengan una pincelada general con respecto al tema. Hoy por hoy, siempre se ha dicho que la Biblia nace en el corazón de Dios. Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esta es la temática general de cómo Dios trata de ingresar a conectarse con el hombre para poder tener una relación con él. Y después dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pronto vamos a tener uno de las clases se va a tratar sobre la revelación tanto general como la especial. Y ahí vamos a tocar más profundamente estos versículos. Pero la idea general es que Dios de alguna forma ha tratado de manifestarse dentro de la humanidad. Y mucho de eso tiene que ver el aspecto religioso del ser humano, porque ha tratado siempre de preguntarse cómo fueron creadas las cosas. Entonces, Dios trata en su sapiencia, en su sabiduría, de poder llegar al hombre y tratar de conectarse con él. Esa es su idea. Y hoy caminaremos por el amanecer de la escritura de la humanidad, desde la pictografía, cuneiformes, los jeroglíficos, hasta la escritura hebrea. Vamos a abarcar un poco todo esto que significa historia de la humanidad. Porque todo esto que es la pictografía y todo este proceso de la escritura que quiere hacer el ser humano, va relacionado mucho con la religión, porque ha tratado el hombre de satisfacer ese vacío profundo que ha tenido y tiene todavía en su corazón. Si tomamos el libro Línea de Tiempo de la Biblia y la historia del cristianismo, un vistazo de 6.000 años, porque si hoy pensamos qué año tienen en la mente los judíos, estamos hablando que hoy los judíos celebran el año 5780 o 5780. En septiembre pasa a 5781. ¿Ya? Y nosotros recién tenemos 2000 años de historia como cristianismo, y nosotros como latinoamericanos, casi todos tenemos 200 años nomás. Entonces, tienen mucho más bagaje que nosotros en cuanto a información, a datos históricos, a descubrimientos dentro de sus territorios. Este libro también ustedes lo pueden encontrar en internet. Ustedes lo buscan por ese nombre, Libro de Línea de Tiempo de la Biblia, y después le ponen PDF o Steam Tape PDF y van a poder encontrarlo igual, ¿ok? Pero este libro es viable encontrarlo, ¿ya? Trata desde Adán en adelante, haciendo una cronología con respecto a los años, intercalando las fechas de nacimiento. Por eso hace este proceso de bajada hasta cuando ya empieza el año 2200 con Abraham, ¿ok? Este libro es muy interesante, es muy bueno. Vamos a ver la posibilidad, ustedes ya tienen tienen el PDF de esto, pero vamos a tratar de sacar el PDF de este libro o decirles dónde poder encontrarlo, porque es muy práctico. Se van a dar cuenta
en el proceso de educación que vamos a tener a grandes rasgos. Si tomamos la historia de la humanidad, estamos hablando de la prehistoria, entre la edad de piedra y la edad de los metales. Tenemos la paleontología, la mesolitología, la neolitólogo y la edad de los metales. Esto es de acuerdo a la ciencia propiamente tal, que no tiene, y esto es bueno e interesante considerarlo, que no tiene mucha diferencia con respecto a lo que nosotros manejamos como texto bíblico, porque el texto bíblico es un texto narrativo, y esto involucra que podemos intercalar información y darnos cuenta, y eso es lo que vamos a hacer ahora, que la información que maneja la historia de la humanidad no difiere tanto de lo que nos estamos presentando, que nos presenta Dios a través de la Biblia. Si vemos la historia de la humanidad, vemos un cuadro en donde estamos hablando, nosotros vamos a descansar aproximadamente por ahí, por la edad antigua. Vamos a partir de la prehistoria y vamos a llegar a la edad antigua. Esto quiere decir todos los procesos que el ser humano ha ido viviendo. Estamos hablando que aproximadamente según la ciencia, dice que partió en el año 2.500.000. Según la ciencia partió ahí la humanidad. Pero sucede de que todo ese proceso uno se da cuenta que del minuto que se crea la escritura, todos los procesos fueron mucho más rápidos. Y nos pasa a nosotros, si lo queremos ver algo más cercano, cuando se crea la imprenta. Se crea la imprenta y se empieza un proceso bastante más rápido. Y en el caso nuestro, hoy, cuando se crea la computación en el año 1980, 1980, la humanidad vivió otro cambio revolucionario que se ha generado algo mucho más rápido. Lo que yo probablemente sepa de informática de hace 15 años atrás, hoy es obsoleto. Y pasa exactamente lo mismo cuando se inventa la escritura. Todo lo anterior queda obsoleto porque se transforma solamente en dichos, en tipos de escritura que probablemente muy pocos entendían. Y eso también lo vamos a ver, y cómo nosotros podemos intercalarnos a ese tiempo para poder entender. Que es lo mismo que estamos haciendo nosotros, tanto en este curso como en el curso de hermenéutica. Es exactamente lo mismo. Y yo se los voy a explicar, porque esto es casi un paralelo. ¿Ok? Esto es casi un paralelo. Entonces, estamos hablando que tenemos la edad de piedra, después viene la edad de los metales, la escritura, la edad antigua, media, moderna y contemporánea, nuestros tiempos. Esto es todo un proceso de mirada así, a grandes rasgos de la humanidad, del conocimiento, cómo fue aumentando dentro de estos tiempos, que claramente, por las fechas, que esto se toma de cualquier texto humanista, antes de la escritura todo siempre fue muy lento, pero después de la escritura empezó todo un proceso mucho más rápido. En este libro vamos a ver, nosotros vamos a tomar a partir desde Abraham. Abraham nace aproximadamente entre el año 2166 y 1991 antes de Cristo. Entre el año 2121 y el año 2090 recibe él el pacto abrahámico, o sea, el pacto de él con Dios. Las sociedades antes, en este tiempo y antes de todo este tiempo, que estamos hablando aquí, edad de los metales, piedras hacia atrás, vivía esencialmente como grupos nómadas. Y pasan de ser de estos grupos nómadas, cazadores, recolectores, a grupos establecidos que transforman en lugares
asentamientos para establecer procesos agrícolas. Empieza a establecerse también un registro de los bienes, llámese ganado, siervos, etc. De acuerdo a lo que vemos en la Biblia, podemos ver que la riqueza de Jacob y la riqueza de Abraham no se cuenta en dinero, sino se cuenta en ¿qué? En bienes, en siervos, en ganado, en hijos, en tierra. Por lo tanto, estamos hablando que todavía no existía el concepto de moneda, de dinero tangible. Uno lo puede ver claramente en esos versículos. En Job, en Génesis, tenemos claramente ese proceso. Por lo tanto, estamos hablando que es antes de la época de los metales. Por eso es interesante, y los hermanos que pueden tomar el curso de hermenéutica, o lo puedan ver también por internet, nosotros estuvimos viendo y analizando un poco a Job. Por ejemplo, Job no habla sobre el diluvio. En ninguna parte habla sobre el diluvio. En ninguna parte habla sobre el pacto abrahámico. En ninguna parte habla de Melquisedec. Pero sí tiene una relación con Dios. Igual que pasa en el caso de Enoc. Entonces, vamos viendo que esto es todo un proceso que va relacionado con la humanidad. Yo voy a tratar de escanear esto y si no voy a tratar de buscar este libro porque es muy, muy bueno. Sobre todo si usted es profesor de escuela dominical, si es predicador, si es estudioso, aquí va a tener un libro paralelo porque en la parte inferior va todo el proceso historia de la humanidad y en la parte superior todo el proceso que se va generando en la Biblia. ¿Qué nos va a entender esto? Que Abraham estuvo y vivió en un país que era muy antiguo. Y eso lo podemos encontrar, y ustedes lo pueden buscar, para dejarme mentiroso, no, para que lo puedan corroborar. Los escritos más antiguos encontrados son las excavaciones en la ciudad de Uruk, en Mesopotamia, a 80 kilómetros de la ciudad antigua de Ur. ¿Y quién vivía en Ur? Abraham. Abraham fue tomado de Ur para llevarlo a la tierra de Canaán. Y ahí, ¿qué tipo de escritura tenían? La pictografía, que es a través de símbolos identificar números, identificar personas, identificar especies. Si ustedes buscan esta pictografía, se van a dar cuenta el formato que tiene. No se puede leer. Técnicamente no hay escritura que pueda reflejar una interpretación de la pictografía, sino que era una escritura especial que podía ser interpretada por ellos. Actualmente, la interpretación estampada en estas plantillas, porque eran trozos de greda, tablillas de greda impresas con algún tipo de cuño, y ese cuño por el formato tiene que ser metal, no puede ser o metal o madera, una de las dos, pero no puede ser de otra forma. No puede ser piedra contra piedra porque no podría tener esa calidad de definición. Es incomprensible para nosotros qué quiere decir eso, pero se piensa, de acuerdo a las características de esto, que era una constancia de mercadería, una constancia de alguna bodega, de algún palacio, de algún tipo de bien, para poder dejar reflejado algo. Entonces, los primeros escritos que tenemos dentro de la humanidad son las pictografías. Y si nosotros vamos un poco a las pictografías, estas después, si uno mira este mapa que tenemos al frente, tenemos marcado la ciudad de Uruk. Abajo está la ciudad de Ur. Y hacia el otro lado, hacia su izquierda, se encuentra Jerusalén, actual Jerusalén, Damasco, etc. Y en la parte superior, todos los países de la Mesopotamia, ¿ya?
todos los países de Mesopotamia. Y eso involucra un proceso lingüístico porque en ese sector se utilizaba la escritura culiforme y esta se generó bajo plantillas de barro con cuñas de fierro, muy parecido al proceso que se está haciendo con la pictografía. La diferencia es de que no era solamente para este grupo que vivía cerca de Ur, sino que también fue utilizado como escritura para otros grupos, como los acacios, elamitas, hititas, urritas, etc. Esta escritura inspiró el alfabeto persa y el ugarítico, es decir, la lengua semítica e indoeuropea. Hay estudios en donde pudieron determinar que tenían una simbología para los números que le daba la numeración. Por lo tanto, con eso ellos pudieron empezar a interpretar qué es lo que podían encontrar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto estamos hablando ya, si ponemos un mapa sobre el otro mapa, estamos hablando que Ur, donde estaba Abraham, en la parte superior estaba todo el proceso de la escritura de los cuneiformes. Ese sector, ¿qué tipo de imperio después afectó a los judíos o a los hebreos? Los persas y los babilónicos. Entonces, este tipo de información involucra de que la textura del texto era algo conocido para ese grupo de Europa, Y lo podemos ver porque al otro lado de Europa, abajo de Europa, estaban los egipcios. Y ellos también tenían su propia escritura, que son los famosos jeroglíficos, que viene de una palabra griega que significa sagrada o grabación sagrada. De la escritura pictográfica, los habitantes de Egipcio crearon los jeroglíficos, una interpretación de los jeroglíficos. Y esto nunca se pudo haber entendido, los jeroglíficos jamás se pudieron haber entendido si es que no se hubiera descubierto en el año 1799, cuando Napoleón toma Egipto y en la ciudad de Rosetta descubren una piedra con 3 grabados y se dan cuenta que el grabado inferior es griego. El anterior, el que sube, es egipcio, ¿cómo podríamos decirlo? Común, un lenguaje común. Y el superior es el egipcio sagrado, con los cuales pudieron entender este texto. Decía en 3 idiomas una frase que era un decreto de culto a la divinidad del gobernante faraón Ptolomeo, en el año 196 antes de Cristo. ¿Por qué es importante esto? Porque es exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros, tomando un texto que nosotros conocemos, que es nuestro español, nuestra Biblia, y nos estamos yendo hacia atrás, tratando de encontrar el texto original. Y es lo mismo que hicieron a contar de 1799 para entender los jeroglíficos. Y de ahí en adelante pudieron entender qué es lo que había dentro de las tumbas de los faraones. Pudieron entender qué decía este faraón, qué decía este otro, y como descubrieron que muchos de estos textos eran muy similares a los cuneiformes que se usaba en Babilonia, que se usaba con los persas,
empezaron hacia atrás a encontrar información y poder ser un poco más entendibles estas imágenes que no se podían interpretar. Yo les comentaba que es importante esto, el alfabeto, esto de los cuneiformes también es importante, porque se ha descubierto que los jeroglíficos fueron usados para que nazca la lengua semítica, donde se basa en consonantes y se adopta por los fenicios, moabitas, edomitas y hebreos. Esto es importante, porque ellos van a otro país y ahora hay que ponerse un poquito, ahora hay que viajar un poquito en el tiempo, ¿ya? Hay que viajar un poquito en el tiempo, y ahora mi forma de ver, y se los voy a compartir a ustedes, es de que nos da a entender cómo se podía tener tratos comerciales Jacob con los egipcios, porque tenían una lengua muy similar en común, podían conversar. ¿Cómo Jacob, siendo un hebreo, podía estar frente a Faraón y poder conversar con él? ¿Cómo José pudo haber conversado con Faraón y haberle interpretado? ¿Cómo José pudo haber estado siendo esclavo de este general, podía servir y administrar los bienes de él? Porque la lengua, había una lengua muy en común. Es un poco lo que nos pasa a nosotros con nuestro resto de Latinoamérica, que tenemos una lengua muy parecida. Nuestro hermano Darío Plaza, nuestro hermano Salvador, nos pueden entender, nuestro hermano Jairo nos puede entender, porque tenemos una lengua muy en común. Pero al mismo tiempo, con nuestros hermanos brasileños, ellos y nosotros a ellos, podemos entender parte de su lenguaje porque tenemos mucha lengua en común. Pasa lo mismo en este caso, pero con todo el proceso indoeuropeo, todo este mestizaje que se está produciendo. Recuerden de que Abraham, ¿con quién tuvo su primer hijo? Con su sierva, a ver, ¿con quién tuvo, hermano Darío? Agar. Agar. Y ella era de Egipcia. 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 Es interesante, ¿se fijan? Cómo ella, siendo egipcia, podía conversar y tener una relación de sierva con Sara, con Abraham, con los bienes, con las cosas, porque hay una lengua en común, hay procesos lingüísticos en común. Por lo tanto, no le era complicado, era como hablar portuñol. Era más o menos así, que para poder entenderse y se podía entender un poco. Es más, nosotros vamos a Génesis 12 y nos damos cuenta cómo Abraham, ya en esos años, ya hubo tiempo de hambruna y fue a Egipto. Muchos dicen, los judíos recién fueron a Egipto una vez que fue dada la gran hambruna. No, la Biblia nos habla que Abraham, ya en Génesis 12, en Génesis 12, fue a Egipto porque había gran hambruna en la tierra. Y si nosotros tomamos, anótenlo ahí también, márquenlo y búsquenlo dentro de la biblioteca, y si no, búsquenlo en su documento, Antigüedades de los Judíos, por Flavio Josefo, páginas 63 y 64, habla lo siguiente: cuando invadió el hambre en la tierra de Canaán y Abraham averiguó que los egipcios estaban en buena situación, se dispuso a trasladarse allá para compartir su abundancia y escuchar la opinión de los sacerdotes sobre los dioses, y luego seguirlos si los
si los conceptos, si los conceptos de ellos fueran mejor que los suyos, o convertirlos si los de él resultaran más verdaderos. Eso está dentro de un libro de la historia judía. Pero todos los egipcios admiraban a Abraham como un hombre sabio, ingenioso, perspicaz, cuanto hablaba de cualquier tema. Les enseñó aritmética. ¿Y qué fue lo que estábamos hablando anteriormente? Que ellos manejaban este proceso, manejaban las matemáticas, como pudo haber enseñado algo que no podía tener. Por lo tanto, te das cuenta cómo la historia de la humanidad se va entrelazando con esto. Y dice que, bueno, yo no sé si será esto así, yo ahí tengo mi duda, pero Flavio Josefo dice que les enseñaba aritmética y la ciencia de la astronomía. Yo no sé esa parte. Las matemáticas a mí me daría más señal, pero la astronomía no sé qué tanto pudiera ser. Puede ser porque hay que recordar que Dios le dijo a Abraham que tu descendencia sería como las estrellas del cielo. Por lo tanto, él tiene que empezar a pensar cómo era esto. Porque antes de la llegada, Egipto no conocía estas disciplinas. ¿Cómo podía entregar disciplina? ¿Cómo ellos podían admirarlo si no pudieran tener una lengua en común? Él no traspasaba información en jeroglíficos, sino que en su idioma, pero tenían una lengua en común. Eso involucra que Dios, de alguna forma, desde el huerto del Edén, siempre ha tratado de comunicarse con el ser humano. Con Noé, hasta Noé, a la viva voz, al oído. A Adán le habló al oído. A Noé le habló al oído. A Abraham le habló al oído. A Isaac y a Jacob siempre le habló al oído. No existía hasta ese minuto nada de lo que era escritura. Nada. Solamente todo este proceso de poner imágenes que pudieran dar señal de lo que se estaba tratando de compartir. Pero pasado esto, llega todo lo que es el proceso de escritura y que nace a través del pueblo de Dios, a través de lo que Dios le entrega a Moisés, que es la primera parte en donde se enseña la escritura, entregando 2 tablas y enseñándole a él, a Moisés, un hombre que sabía leer, un hombre que sabía escribir, un hombre preparado para conversar con Dios, porque él fue educado en un lugar que significaba que Faraón era Dios en la tierra. Él podía hablar con Dios. Por eso no tuvo ese temor de acercarse a la zarza y no tuvo ese temor de poder conversar y plantearle problemas a Dios. Yo no sé si usted hermana, usted hermano le pasará, pero yo cuando veo, si a mí Dios, como dice la canción, si tuviera un lugar en la mesa, lo único que sería es sentarme, abrazarme a los pies de Cristo y dejar que me hable todo lo que quiera. Solamente eso. Pero Él llega y hace una conversación con Dios. Y se produce este proceso de la escritura, porque la escritura nace del oír la palabra de Dios, el traspasar esto, y esto va generando sabiduría, y lo vamos a ver dentro de los textos que tenemos, inclusive el mismo libro de los Salmos, habla que la sabiduría viene por la palabra de Dios. Entonces, las primeras tablas son los escritos dados por el puño y letra, por el dedo de Dios. Que es la primera vez que se habla de texto.
propiamente tal. ¿Y cuál es el gran mérito que tienen los textos hebreos originales, más que los textos que leemos ahora de los hebreos? El texto hebreo original es solamente consonante. Son solamente consonantes. No existen las vocales. Y hace un proceso de establecer el texto en tablas. Lo mismo que se estaba generando antiguamente, pero eran en tablillas de greda, de barro. Barro cocido para que quede impreso, propiamente tal. Y este proceso de escritura sigue hacia adelante. Este proceso de escritura sigue hacia adelante y se llaman estelas. Estelas. Y uno ve esta estela, que es una estela judía, no de acuerdo al escrito judío que nosotros conocemos, porque el escrito judío que nosotros conocemos es un escrito más actualizado. Estamos hablando ya de un escrito hecho aproximadamente cuando ya se generó todo el proceso babilónico, porque antiguamente, si ustedes se fijan, este escrito es muy parecido a los cuneiformes. ¿Y por qué permaneció este proceso? Porque se entendía que las tablas, la piedra, permanecía más que el barro. Y ahí tenemos una gran verdad bíblica. La palabra de Dios va a permanecer que las palabras de barro que podemos decir nosotros. Lo que yo pueda decir, lo que usted pueda decir, va a pasar sin pena ni gloria. Pero lo que diga Dios en el corazón de una persona va a quedar permanente. Va a quedar permanente. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Isaías, dice, dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles. Por lo tanto, la letra es un concepto que se tenía, y esa letra era de acuerdo a este proceso cuneiforme que generaba información para los escribientes, y ellos podían transmitirlo a las demás personas. Tenemos en el caso de Josué, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí, dejó debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Tomó una gran piedra, la levantó allí. Eso es una estela, un escrito. Por eso es tan importante lo que le estaba mostrando de la piedra de Rosetta. Esto no es un hecho aislado, esto es una metodología de presentación a todos de que ahí está la palabra escrita, aun cuanto yo no sepa leer, pero sí sé de que esto que está establecido ahí tiene un porqué. Alguien lo hizo y quiere transmitirme algo. Esta estela que tenemos aquí es la estela de Teldán, descubierta en el año 1993, hace poco. Es una referencia arqueológica e histórica del nombre del rey David en arameo. Y si se dan cuenta, es letra cuneiforme. No es el hebreo que nosotros conocemos, que es el hebreo actual, ¿ok? Es el hebreo actual. Entonces, si esto nos llama a pensar, bueno, ¿cuándo pasan de las piedras o las tablillas de arcilla a los rollos que conocemos? Pasan del momento en que ellos tienen que traspasar esta información que está en tablilla, traspasarla a algo más movible, como rollos, ya sea de cuero, ya sea de papiro. Hasta este momento no se usaba el papiro, porque el papiro
para los efectos prácticos, siempre se relacionó con Egipto. Por lo tanto, no podía entenderse de que la palabra de Dios estuviera escrita en algo que a ellos les recordaba esclavitud. Pero cuando ellos son sacados de la tierra y son llevados a Babilonia, ellos tienen que darse cuenta que tienen que establecer a través de rollos, estos ya sean cueros curtidos, papiros o cualquier otro tipo de elemento, algo que pueda ser transportable. Y ahí nace el arameo. Ahí nace el arameo. Y si volvemos un poco, permiso, vamos a volver un poco. Y si se dan cuenta, el arameo forma parte de las lenguas relacionadas a este proceso culiforme, a este proceso lingüístico que se llama culiforme. Entonces, cuando ellos llegan a Babilonia, no le es tan cerrado en su mente el cambio lingüístico. Por eso, ahora podemos entender por qué Nabucodonosor toma a príncipes y los lleva y los pone dentro de su reino. ¿Y qué empieza a enseñarle? Las ciencias, la escritura, pero de acuerdo a lo que ellos manejan. Y a los 3 años, un joven llamado Daniel va y le interpreta el sueño al rey. Si hubiera un proceso lingüístico totalmente separado, es decir, yo de mi español tengo que empezar a hablar alemán, me va a costar un mundo. Pero este otro cambio fue un cambio paulatino, por lo tanto no fue complicado que estos procesos lingüísticos fueran de a poco cambiando. Y si se dan cuenta, ustedes en el libro, en el interlineal de Hebreo, en las primeras páginas van a tener esta secuencia de cambios de tipo de letra. Pasa del arameo arcaico al arameo de Asia Media, el elefantino y el qumran. Y ahí te das cuenta cómo el proceso de la misma letra se va cambiando hasta el proceso que nosotros conocemos como letra hebrea. De ahí que cuando los rabinos toman los textos antiguos, por eso vamos a navegar un poco en la historia, por eso los rabinos toman textos antiguos y los pueden leer, aun cuando estén en un arameo arcaico, porque el tipo de letra es muy similar, es representativo. Y por otra parte, si van más atrás, igual lo van a poder leer, porque tenían, y lo más seguro que tenían tablas comparativas. Si figuraba este tipo de letra, significaba tal letra, porque si no, no tienen cómo identificarla. Así como lo estábamos viendo en la piedra de Rosetta. Siempre tiene que haber habido algo que significaba el proceso lingüístico, tanto para el extranjero, como era el griego antiguo, en este caso el hebreo antiguo en la piedra de Rosetta, el egipcio común y silvestre, y el egipcio antiguo, el egipcio de los sacerdotes. Y en el caso de los judíos pasa exactamente lo mismo. Van generando la letra y al final tenemos la letra judaica, que es la Aleph, la Belta, la Gimel, la misma que nosotros conocemos. Por lo tanto, si podemos ir hacia atrás, sabemos que esa letra es la que corresponde. Esta es la evolución de la letra hebrea. ¿Cómo nos llega a nosotros el texto hebreo original sin que pierda su relación con el texto original? Indistinto que haya sido escrito en piedra, porque ellos lo que se dedicaron es a transcribir en forma explícita la palabra. Claramente, en algunos casos hubieron procesos de interpretación erróneos que después fueron
siendo analizados con futuros rabinos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Porque nosotros, si tomamos nuestro nuevo Antiguo Testamento, aquí lo tengo anotado, hoy es el año judío 5780, ¿ya? El año en el calendario judío. Si ustedes fijan, si tomamos nuestra Biblia, nuestra amada Reina Valera, tenemos este listado dado por uno de los concilios. Pero si lo ponemos, la misma Biblia, pero en orden, de acuerdo a sus escritos, cambia radicalmente la estructura. Y eso significa que nos da una idea de mayor intensidad con respecto a los textos. Por lo tanto, si yo miro el texto de Ruth, si yo miro alguno de los textos, tengo que ubicarlo en alguna parte. No puedo leer el Antiguo Testamento como muchos lo hacen, empiezan en el Génesis a leer y cuando empiezan el número ya dejan de leer porque se transforma en un montón de nombres, un montón de nombres que nadie entiende ni nadie sabe de qué se trata. Pero sí tienen un proceso, tienen un porqué. Nuestra Biblia, nuestro Antiguo Testamento, nosotros lo hemos dividido en 5 partes. El Pentateuco, libro histórico, poético, profético, profetas mayores y profetas menores. Esta cantidad de libros son los mismos reconocidos por el judaísmo. Son los mismos. Dejaron al lado y uno puede ver también y puede encontrar libros apócrifos o deuterocanónicos, como se llaman dentro del Antiguo Testamento, que tienen relación con algunos textos que ellos propiamente tal los sacaron. El único libro que tenemos una gran diferencia, no una gran diferencia, sino que tenemos una diferencia, es en el libro de Daniel. Porque Daniel tiene una parte que es histórica y otra parte que es profética. Y nosotros lo tenemos dentro de los libros proféticos y ellos lo tienen dentro de los libros históricos. Básicamente esa es la diferencia, pero el resto, la conformación de los libros es muy, muy similar. Este proceso de poner los libros en este orden fueron simplemente por criterio de aquellos que en algún minuto lo hicieron. Pero si los ponemos de acuerdo a las fechas, cambia su forma de ver y establecer el lugar y el porqué. Por lo tanto, si tomamos la diáspora como un proceso, nos vamos a dar cuenta de que esta división de reinos nos va a generar que antes tenemos la creación del mundo, de Adán a Noé, los patriarcas de Abraham a José, los líderes de Moisés a Josué, Abraham a José, sí. Después vienen los jueces, los reinos unidos, donde están los jueces, ahí tenemos a Sansón, a Débora, etc. Después tenemos los reinos unidos, donde aparece Saúl, David, Salomón, y después viene la separación. Y de ahí es que estos libros vienen separándose por algunos que se escribieron estando en cautividad en la primera salida o en la segunda salida. ¿Ok? A los que se fueron al imperio babilónico o a los que se fueron al imperio asirio. Entonces, esta forma genera todo un proceso de tener lenguas distintas, procesos distintos. Por lo tanto, ellos, ¿qué fue lo que hicieron al final? Trataron de poner una lengua en común para que el judío que estuviera en uno o el otro lado pudiera tener el mismo texto. Esa fue la idea. Y eso lo vamos a ver más adelante también porque eso generó otro proceso que fue en la destrucción de Jerusalén y en la diáspora del año 70, porque se hizo el mismo proceso que se hizo acá. Se tomó el mismo ejemplo. Ay, perdón, estoy yendo para el otro lado. Aquí.
Entonces, aquí se separan los reinos. ¿Cómo me voy a llevar las tablas de la ley? ¿Cómo me voy a llevar todos los escritos hasta el minuto si son todos piedras? ¿Qué es lo que hacen? Transforman eso en algo que le llamaron Tanaj. Tanaj, en donde son 3 grupos de textos: la Torá, las leyes, los Neví, que son los libros proféticos, y los Ketubín, que son los escritos o libros históricos. Y como era imposible andar trayendo las piedras, de ahí se empieza a generar todo este proceso de escritura en papiros o en pergaminos, en rollos, porque podía generarse la movilidad. Y para tener esa movilidad necesitan tener una escritura que sea conocida por todos. Y de ahí nace el texto como nosotros hemos ido conociendo actualmente. Entonces, este texto del arameo de Asia Menor empieza a transformarse en todo un proceso para que el judío pueda leer textos originales. Esa es la idea. Entonces, estos papiros y estos pergaminos, como toda la tradición era oral, todos los textos eran orales porque no se podían trasladar las piedras, generaron el proceso de tener que transportar ese conocimiento a esto, que eran algo más movible, algo más tangible, algo que pudieran transportarse y dejarlo en el lugar de la congregación para que lo pueda leer. Y de ahí nace la sinagoga. Y eso genera que este texto, propiamente tal, empiece todo un proceso de revisión. Bueno, habiendo todos estos libros apócrifos, el de Enoc, etc., bueno, ¿cuáles textos vamos a dejar como texto sagrado al final? Y ese proceso se hizo un análisis entre el siglo V antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. Es decir, más de 500 años de análisis para determinar cuáles iban a ser los textos del Tanaj. Y esto fue ya en el año 70, en el Sanedrín, llamado Tanaí, que quiere decir repetidores o maestros, tomados como referencia Deuteronomio 6, 7 al 9, y los repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos en tu casa, andando en el camino, al acostarte, al levantarte, y los atarás como señal. Edesio Sánchez, un biblista de Sociedad Bíblica, que tiene el texto que se llama Descubre la Biblia, en el tomo número 2, en la página 125, dice: el objeto principal del grupo era descubrir la reorganización de la vida judía sin la instrucción religiosa, política y social relacionadas con el templo. Los rabinos no introdujeron cambios al texto judío, al canon judío. Únicamente revisaron la tradición que habían recibido. ¿Qué quiere decir eso? Que ya dijeron, bueno, después de estos 500 años de discusión, hoy que tenemos que ser deportados, hoy que tenemos que producirse esta salida de Jerusalén porque la destruyeron y nos llevan presos para distintas partes del mundo, tenemos que determinar qué texto queda como fijo, que sea nuestra identidad religiosa, política y social, para que por falta de templo sea este el texto, nuestra relación única con el templo. Y ellos generan los libros del Antiguo Testamento que nosotros conocemos.
esto es un hecho histórico. ¿Y cuál es la relevancia de este hecho histórico? Es porque Jesús mismo dijo, escrito está. Es decir, cada vez que él hace referencia a algún texto antiguo, incluso cuando él toma y abre y lee Isaías, habla de un texto que el judaísmo determinaba que era texto sagrado. Entonces, cuando él le dice a Satanás, escrito está, le está hablando, diciendo, Dios dijo que esta palabra es sagrada. Y es reconocida sagrada también por la humanidad. Porque dentro de todo esto ha generado un proceso que no solamente involucra a Jesús como texto sagrado, lo que él leía, lo que él decía, los textos a los cuales los apóstoles en los evangelios dicen Jesús, y con esto Jesús cumplió tal profecía, muestran la deidad de la palabra de Dios y la deidad de Cristo al cumplir la palabra de Dios. Me enviaste a cumplir tu voluntad. ¿Qué fue lo que le dijo el Getsemaní? Solamente vengo a cumplir tu voluntad. Si es posible, pasa a mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y eso significa tener que cumplir la palabra. Tenía que haber derramamiento de sangre para remisión de los pecados. Cuando se lee en Isaías la lengua de Canaán, cuando se lee la lengua de Judá o de los judíos en Nehemías o en Isaías, o la lengua hebrea o la lengua de los hebreos, o escrito está, estamos hablando del mismo texto sagrado que tenemos nosotros en nuestra mano. Y eso a mí se me paran los pelos de punta, porque creo que Dios desde la eternidad hasta la eternidad va a permanecer su palabra porque es texto sagrado reconocido, no solamente porque lo entregó él, sino porque rabinos dicen de que ese es el texto sagrado. Y cuando se junta este Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento y el mundo religioso dice, esta es la palabra de Dios, está reconociendo de que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento está dicho por Dios. Es un reconocimiento público de que es la palabra de Dios. Por eso es tan complicado decir que la palabra de Dios, que la Biblia contiene la palabra de Dios. Porque al momento de decir que contiene la palabra de Dios significa que también hay algo agregado. Y no, la Biblia es la palabra de Dios por defecto. Por defecto. Probablemente hayan errores de transcripción, hayan errores de lingüísticos, de interpretación, como por ejemplo lo que es el mar muerto, el mar rojo, palabras que se han conocido que tienen errores de transcripción, y eso lo podemos ver después cuando hagamos la baja crítica, pero en sí la idea, el concepto está muy claro, muy claro. Porque muchas veces nosotros tenemos una forma de pensar que le damos una interpretación, pero Dios ya le dio su propia interpretación. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque vamos a ver una parte de la Biblia, en clases un poco más adelante, parte de la Biblia en donde este texto que era en un idioma en hebreo, que se llama el Tanaj, hay un silencio en la Biblia que está entre la última página del Antiguo Testamento y la primera página del Nuevo Testamento, hay un silencio en donde se crea el texto llamado la Septuaginta. Y vamos a ver el milagro que significó eso. Por lo tanto, se transforma porque ahí después, bueno, ahí lo vamos a conversar, pero realmente es interesante porque cómo Dios prepara a la humanidad para que cuando aparezca Cristo, el texto que Él dice, que Él estudia, al cual Él hace referencia, todo mundo entiende que es sagrado.
Y después, cuando nace la iglesia, tiene la posibilidad de poder educarse. Yo con esto, respetando mi tiempo, 1 hora justa, les dejo abiertos los micrófonos si quieren hacer preguntas, consultas. Este material está arriba, ustedes ya lo tienen, y es interesante porque sobre todo esta parte de la transformación de la escritura, y nos puede dar una gran idea de lo que es este cambio que fue haciendo Dios para que podamos tener el texto en nuestra mano. Esto obviamente es una gran pincelada, pero si se dan cuenta, navegamos por 5.000 años de historia en un ratito, ¿ya? Pero ustedes con el material que tienen arriba pueden seguir indagando un poquito más, si necesitan interiorizarse en algo, o nos sentamos a conversar y tomamos un cafecito. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien que no entendió desde las 9? Sí, mi hermano Cristian. Espera un segundo. ¿Sí? Ah, bueno. Espere, le pongo la cámara. Bueno, listo. Vamos a escuchar. Espérame un segundito, Salvador. Espérame un segundito. Ya, dale. Dale, Oscar. Hermano, Sí. una pregunta. ¿Quiénes son los que deciden esa discusión de que quede el Antiguo Testamento los hebreos? Sí, en este concilio, pongámosle ese nombre, pero sí, es una reunión de sacerdotes, durante todo este tiempo, estos 500 años, discutieron cuál iba a quedar como texto sagrado. Si tú quieres saber cuáles son lo vamos a ver de todas maneras, los textos apócrifos del Antiguo Testamento, tú los puedes buscar en internet. Mientras tanto, si quieres avanzar, o los hermanos quieren avanzar, se llaman deuterocanónicos. Deuterocanónicos. Ese es el nombre. Ahí van a encontrar a Enoch, Judith, etc. Van a encontrar varios nombres, los Macabeos, etc. Macabeo 1, Macabeo 2 y varios más. ¿Ya? Deuterocanónicos. Esos son los textos que ellos dejaron fuera y solamente dejaron los que nosotros conocemos como textos sagrados. ¿Ya? Gracias. Eso. Hermano Salvador, ahora sí. ¿Se quedó pegado? Ya, listo. Creo que ahora sí. Sí. Sí, hermano Cristian, es que es muy importante esto que hemos iniciado hoy. 2 preguntas. La primera es, lo que estamos haciendo hermenéutica es diferente a lo que ya vimos nosotros, ¿cierto? Es otro nivel. ¿Estamos de acuerdo? Son temas distintos. No, porque entonces yo estoy faltando a clase, ya falté la primera clase y no quiero perdérmela, por favor. Yo pensé que no se No. El de hermenéutica, nosotros ya hicimos una pequeña pincelada, pero hermenéutica, nosotros vamos a ver un poco más de lo que es también vamos a ver parte de esto porque forma parte del texto, ¿ya? Y si Dios mediante y el diablo saca el sordo, pues se están haciendo algunas gestiones para poder tener a una persona que nos pueda hablar también con respecto a la Biblia y la hermenéutica, uniendo estos dos conceptos. Pero la hermenéutica es la forma de interpretar la Biblia, y esto es lo que estamos estudiando, cómo nos llegó la Biblia, la parte histórica de la Biblia, ¿ya? Lo bueno de esto, que no es, este curso es mucho más allá que lo que normalmente se habla en el mes de la Biblia, que normalmente es un puro día domingo, unos 20 minutos alguien que lee. Esto es un poquito más, esto es más profundo, porque realmente es interesante ver cómo Dios fue preparando a hombres y mujeres para que podamos tener el texto sagrado en la mano. Esa es la idea.
Sí, la segunda pregunta, hermano Cristian, es la siguiente. O sea, en los contenidos que nos acabamos de ver hoy, y en la Biblia dice que se transmitió mucho el conocimiento de las Escrituras en forma oral. Correcto. Y entonces yo quiero, la pregunta mía es, o sea que de generación en generación se alcanzó, porque por ejemplo Génesis, necesariamente si fue escrito después de Job, pues evidentemente que se fue transmitido en forma oral y no había otra opción, ¿no? Sí o sí, para Correcto. que después... Ah, bueno. Y lo que después pasa es que rescatar... esa traducción oral, esa tradición oral, forma parte del proceso de todo este mover de Dios para dejar establecida su palabra, y que no sea como el juego del teléfono, que cada vez se va distorsionando. Claramente no todos podían leer la escritura, porque no todos sabían leer. Eso es así, ¿ok? Eso es así. Pero sí permanece un proceso de una constante en el tiempo de Dios de cuidar su palabra. De ahí, saltémonos un poco más adelante, hace no mucho, que tenemos los textos de Qumran, en donde se abren las cuevas de Qumran, todos estos textos semíticos los miran y se dan cuenta que es muy parecido a los textos que tenemos actualmente. Entonces, eso genera una certeza de que los textos, tanto antiguos como nuevos, tienen una permanencia en el tiempo en su sentido y origen. ¿Me entiendes? Está bien, existe una tradición oral, es así, lo más seguro, porque de alguna parte sacó Moisés, porque Moisés en ninguna parte dice de que él tenía su escrito como había sido el Génesis. Tiene que haber tenido una tradición oral, más una revelación divina, pero todo el proceso hacia adelante fue generando un escribir y mantener la historia, mantener los textos. Recuerde, hermano, que por ejemplo, cuando ellos vuelven y se encuentran las ruinas, dice que ellos entre las ruinas encontraron la palabra de Dios. Encontraron textos. Entonces significa que había una permanencia del texto bíblico, no solamente era oral. El rey, si mal no recuerdo, creo que fue Josías el que encontró los textos, que era un jovencito, cuando volvieron nuevamente y se encontraron, igual que Nehemías también, cuando Nehemías y con Esdras toman y abren los textos y empiezan a decir lo que era la palabra de Dios. Tiene que haber estado, ya no era solamente una parte transmisión oral, sino que también una transmisión escrita. En alguna parte tiene que haber tenido un origen, en una parte tiene que haber aprendido. Uno lo puede ver muchas veces también en la religión, en donde y también dentro del mundo evangélico, muchos predican de lo que escucharon, pero hay alguien que tuvo que estudiar. ¿Alguien más? Yo quiero hacer una consulta. Dígame. Muy buenas noches a todos. Quería, no alcancé a entender muy bien qué es Septuaginta, algo así. Ya, sé que entré un poquito tarde, que no pude entrar antes. El texto antiguo hebreo, estamos hablando de este tiempo, ¿ya? Aquí la tenemos en la pantalla, estamos hablando de este tiempo. ¿Se ve? ¿Se ve el cuadro? Sí. Ya. Todo el texto bíblico antiguo, si te das cuenta, tenemos la creación, Adán a Noé, los patriarcas, Abraham a José, los líderes de Moisés a Josué, los jueces, ahí tenemos Sansón, Débora, todos esos textos. Después tenemos los reinos unidos. Todo eso se transformó en textos, en rollos, propiamente tal. ¿Por qué? Porque el reino fue dividido, fue tomado, una parte en cautiverio para Babilonia y otra parte en cautiverio para Siria. Eso generó que todos estos textos
como hasta ese minuto solamente se manejaba el texto en tablillas, como no se podía trasladar con tablillas, empezaron a crear esto que son los rollos. ¿Ok? Okay. Alejandro Magno crea en la ciudad de Alejandría la gran biblioteca de Alejandría. Y uno de los textos que faltaba, y lo vamos a ver más adelante también eso, uno de los textos que faltaba era el texto de los judíos, el texto de la Torá. Y Alejandro Magno le pide al emperador de Babilonia que le mande judíos para transcribir desde el hebreo al griego, para tener ese texto de estudio. Manda a 72 sabios judíos, 6 por cada tribu. Eso es lo que dice la tradición. Y eso es lo que dice la Septuaginta. 6 por cada tribu. Y se llama Septuaginta porque al parecer fallecieron dos en algún momento. Porque se terminó llamando Septuaginta porque fue el texto de los 70. ¿Cuál fue el tema? Que tomaron, cada grupo tomaron la Torá, la Neví y los Ketubín, separados, se dividieron. Después, al momento de juntarse, se dieron cuenta que para transcribir una palabra del hebreo al griego, todos tomaron la misma palabra. Todos tomaron la misma palabra. Por lo tanto, esta transcripción desde el hebreo al griego quedó reflejado en la misma espiritualidad. Y de ahí es la magia de los 70. Entre comillas, la magia. Es la sabiduría de Dios de los 70. ¿Por qué? Porque queda el texto sagrado tanto en hebreo, tanto en griego. ¿Cuál es el beneficio de tenerlo en griego? En griego se transformó en un texto que fue transmitible a todo el mundo de lengua natural, que lo usaba como lengua de negocio, como lo usaba como lengua, porque era el imperio. De ahí tú puedes entender, y lo conversamos un día con Carolina Wikimil, lo conversamos un día, de ahí uno entiende que Apolo dice Apolo natural de Alejandría. ¿Y qué más dice? Que era un hombre con sabiduría en la escritura. Lo puedes buscar. O sea, él tenía conocimiento. Si él era natural de Alejandría, ¿cómo podía tener conocimiento del hebreo? Porque el texto ya estaba en griego. Por eso, cuando Jesús, por eso después tú puedes entender por qué un centurión romano podía adorar a Dios. ¿Por qué Cornelio, siendo un gentil, que su lengua era el latín, podía tener una oración todos los días con Dios? ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? He visto tu fe y las ofrendas que has dado. Entonces, ese texto que es en la Septuaginta, se transformó el texto, el Antiguo Testamento, en un texto el cual fue transmitible para el resto del mundo. Por eso el Evangelio se expandió tanto entre los gentiles, porque era un texto que podían leer. No tenían que aprender hebreo para poder conocer a Dios, porque Dios se preocupó de transformar el texto en algo que pudieran entenderlo. Por eso partimos el curso diciendo en cuántas veces se ha ido cambiando el texto bíblico a los diferentes idiomas, que se transformó en el texto más traducido en distintos idiomas, porque Dios se preocupa de tratar de llegar a la mayor cantidad de gente. Y lo ha hecho no ahora, sino desde siempre. Busca, si quieres adelantar un poco, busca la Septuaginta. Septuaginta. Es interesante. Por eso, ahí uno puede entender un poco también, después, cuando viene todo el proceso que hay gentiles dentro de la iglesia, ¿por qué podían discutir de doctrina
con los apóstoles? ¿Por qué podían discutir doctrina con los judíos? Porque ellos ya conocían el texto y ellos no podían desconocer de que era el mismo texto, pero en otro idioma. ¿Te fijas? Ese es el tema. Hermano Cristian, ¿Sí? antes de terminar la clase, me están solicitando que hagamos una oración especial por la hermana Karen de La Serena. Nosotros la conocimos, la hija de la hermana Soledad. ¿Ya? Isabel, pero quiero decir, es que le dio un ¿Alicia? infarto. ¿Alicia? De la hermana Alicia, perdón. Katia, por la Katia. La hija de la hermana Alicia, sí, se llama Katia, parece. ¿Y Katia, sí? Sí, ¿Qué le pasó? Katia. Debe ser la misma, la hermana Teresita está ahí. Sí, Ella, estoy acá. No, es la otra hija que tiene la la hermana otra, Alicia. no es la la hermana Katia. de la Katia. Sí, Ya, de la hermana Katia. de la Katia. Ya, ok. Ah, Ella ya. está con una serie de exámenes y hoy día en todo eso le dio un infarto. Ella está muy preocupada, está muy angustiada. La hermana Alicia me acaba de llamar. Entonces me pidió si por favor podíamos orar por Amén. su hija. Sí. El lunes, bueno, ahora hay feriado todo, no la pueden ver, entonces va a estar hasta el lunes que recién la va a ver el cardiólogo. Entonces, para que el Señor, mientras tanto, Él obre en ella en estos Amén. días. Amén. Eso Ya. es, hermano. Karen Fuentes se llama, Karen Fuentes Sí, Karen Valenzuela. Fuente Valenzuela. Eso sí, para que la tengamos presente Ya, ok. en Sí, nuestra oración antes de terminar Ya. la clase. súper. Ok. Ya. Vamos Y a mi tener- hermana Alicia también, porque Sí. ella está muy Ella está muy afectada. angustiada. Claro, y sí, muy angustiada. Muy Y no, angustiada. ella también tiene problemas coronarios bastante serios. Entonces necesita más que nada tranquilidad. Recién la estaba calmando, orando por ella para que pudiera estar calmada, porque no puede salir de su casa porque ya entramos a cuarentena, entonces no se puede salir. ¿Usted entra en una cuarentena? Sí, pues, o sea, no, disculpe, a toque de queda. ¿A toque de queda? Estamos Ahí. con toque de queda ya, entonces no podemos salir. Entonces Correcto. eso a ella la mala angustia porque no puede ir a ver a su hija. Correcto. Ah, Ya, ok. La vamos a tener, vamos a orar por ella. Vamos a orar por ella. Ya. Gracias, mi hermano. Ya, de nada. ya, hermanita. No de nada. ¿Alguien más? Ya, hermanita ¿Alguna Teresa. duda? ¿Consulta? ¿Quedó claro? De todas maneras, como se viene ahora el fin de semana, yo pretendo esta clase subirla, ¿ya? Para que lo puedan tener y disponer de ella. Hermano Cristian, ¿Sí? respecto de las páginas que quedaron en blanco, que es el texto silenciado, ¿Ya? ¿tiene que ver con la Septuaginta? ¿Eso es Correcto. lo que habla la Es que Septuaginta? exactamente, por Ya. eso lo vamos a ver después, lo vamos a ver tranquilo en 2 clases más, porque la próxima creo que le toca a la Teresita. ¿Me parece mucho? No, me toca la tercera clase. Sí, por eso. La 2 semanas. A Me mí que parece me mucho toca que la la próxima le toca a ti. subsiguiente. Pero nos Sí. ponemos de acuerdo, ¿ya? Ahí nos ponemos Pero- de acuerdo, ya. Pero claro, en este tiempo del silencio en el silencio, ¿sabes cuál es lo maravilloso, hermana querida y hermanos queridos? Que nuestra Biblia termina casi con el mismo texto, que es Malaquías. El mismo texto. Y nosotros, entre el silencio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se genera este mover de Dios para crear la Septuaginta. Septuaginta. Tomando ellos la idea de que es un texto de estudio, pero Dios prepara el camino para todo el proceso que venía hacia adelante. Todo el proceso que venía hacia adelante. Yo cuando me puse a estudiar esta parte, el burro por delante, pero a mí, le soy sincero, ¿eh? A mí cuando leí el asunto, este asunto de la Septuaginta, lo primero que se me vino a la mente fue el centurión romano. Ahora me daba mi sentido por qué ese hombre tenía tanta fe en Dios.
De ahí me daba sentido Cornelio. ¿Por qué ese hombre tenía tanta fe en Dios? ¿Por qué? Si se supone que ellos no sabían hebreo. ¿Por qué? O sea, ¿cómo podían tener esa fe en Dios? Porque Dios se preocupó de preparar el camino para poder tener este texto. Es más, piensen ustedes que dentro del libro del libro de los Hechos, cuando Pablo habla para los hermanos a los hermanos judíos y gentiles de España, le dice, y tengo unas ganas locas de ir para allá a España. ¿Cómo esos gentiles podían conocer el texto hebreo? Es porque podían conocer el texto bíblico en griego. Porque era como estar leyendo la Biblia para nosotros en inglés, en un idioma que es transversal. Probablemente pueden haber matices distintos, pero el inglés es transversal. Va a ser interesante esa clase, mi hermana querida. Va a ser interesante porque no solamente vamos a ver eso, sino que vamos a ver todo ese silencio que se produce en el Nuevo Testamento, que va a ser una de las clases, en el Nuevo Testamento, entre eso y lo que significó, probablemente lo tomemos en 2 clases, hasta la Reforma. Cómo Dios siguió moviéndose para que la Biblia siguiera permaneciendo vigente y no se transformara en un texto oculto, como querían hacerlo. ¿Alguien más? Para que no nos pille la hora y aprovechemos de orar por la hermana. ¿No? ¿Nadie? ¿Están todos callados? La Emilia está pero muerta. Quedamos silenciosa. Silenciosos. Les propongo... Es porque debe ser porque está muy claro todo. Yo creo que, no sé, que se entendió. No hay dudas. No hay dudas, parece. O que es una tremenda duda y nadie quiere decir nada. Queda el estudio. ¿Abrió audio? ¿O fue ya bien? Bueno, si no, les propongo que oremos, para terminar, y oremos por nuestra hermana querida. Por favor, pongan sus cámaras, pongan sus audios, bajen el volumen del retorno para que nos podamos escuchar, por favor, porque realmente es necesario orar y vernos. Que no tengamos nada que pueda no ver nuestro deseo de nuestro corazón. Oremos. Mi buen Dios y Padre, tú que reinas en los cielos, tú que reinas en la tierra, en nuestros corazones, Señor, tú que eres el Santo de Israel, tú que eres nuestro Dios todopoderoso, a ti le damos de todo la honra y la gloria por estar aquí estudiando tu palabra. Primero, Señor, viendo cómo tú has podido permanecer en el tiempo para que podamos nosotros disfrutar de escuchar tu palabra escrita, de poder ser una fuente inagotable de conocimiento, de poder sentirnos apachados, Señor, por tu palabra, envueltos. Declaramos que Karen y Elsie son fuertes, te damos gloria porque sabemos que son sanas, mi Dios eterno, te rogamos por nuestra hermana Karen por la Suela Serena. Lucharemos de la en su cuerpo, te rogamos, Dios eterno, 2 cosas, Señor. Uno, que guarde su espíritu, guarde su alma. Todos unánimes, Señor, que no tenga esa angustia, Señor, sino que tenga la certeza que estás ella, Señor. Dios eterno, cuida a nuestra hermana Alicia, Señor, tu madre. Aliento de vida sobre nuestra vida, para que también tenga la fortaleza, Señor, de sentirse en ti, Señor. Sobre esta hermana nuestra. Nuestros cuerpos afligidos, nuestras familias afligidas, Señor. Pero sabemos y tenemos la confianza de que eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí solamente se Señor. Como su solamente
bondad y misericordia, Señor, porque eres nuestro Padre. Eres tú, a quien venimos a pedir, Señor, por tu sangre, para que encontremos una respuesta, para que tengamos una que nos limpie de Nos pecado. ponemos de Que esta acuerdo. hermana nuestra, Allá tú, si quieres comer tú. Que haya sanidad, que haya reparo de aquello que usted está Hay dañado. limones, hago limón, Pueda agua ser limón. de acuerdo, ¿Cómo es? señora Señor, Señor. un testimonio Padre que de estás en que los tú cielos lo hará. eres Nos médico ponemos de acuerdo con mis celestial, que hermanos. tú eres el mejor de los Por médicos. sanidad, Señor Tú eres amado, de mi aquel que hermana se Karen. preocupa de sus Señor, hijos. escúchanos. La hija de mi Tú hermana eres, Alicia, Señor, que Señor. podemos Es una venir necesidad con urgente, tranquilidad, Corazón, con Señor amado. la certeza, participación con sea Exámenes con una Señor. participación plena Gloria de y honra, Obra en Señor, su para que vida, podamos Señor amado. testificar una vez más, Señor. Sea las honras, la Todo lo que gloria se está para ti, atravesando la Señor. familia. Te pedimos, Señor, Rey por poderoso. esa para que grandeza, podamos disfrutar, Señor, y a su Gloria a ti. paciente, para superar este episodio, Señor, para poder superar esta palpar dificultad, esta milagros, Señor. que está atravesando en este El momento. amor que se ve, Creemos que tu palabra es Señor, verdadera. Rey de con una Creemos, gloria. Señor, incertidumbre que se ve, para una obra Poderoso preciosa. eres tú, Señor, Señor. te pedimos, Señor, obra preciosa, Señor, para tu gloria y honra, Dios. Amén. Estamos Señor. en la vida de esta hermana, Señor. porque tú Aleluya. eres santo, Señor. Te rogamos, Rey Padre poderoso Celestial, eres. por tu hija, Señor, para que Dando tu sangre, una Señor, respuesta, una la solución, cubra de la Amén. cabeza hasta la planta de sus pies. Gloria. Que pueda un nuevo cubrir, corazón, un Trae nuevo paz, trae corazón. tranquilidad, mi hermana Alicia. Aquí Para acudimos. sentir, Te Señor, que rogamos, tu Dios Santo, que nos presencia ha perdone, sido Ya Señor. puedas estar solución y la sea respuesta bendito, más de tu Mira, mano. para continuar con sus Fuerte, Dios. actividades, con su Ya, familia. Padre Celestial, que de Llamamos tu en esta trono hora, Espíritu salga fuego a Santo. su Rey cuerpo, de Señor, y sea sanada. Vamos, En el Espíritu nombre de Cristo Santo. Jesús, Señor. Que el Enciende. poder del Santo Espíritu sea en Amén. su vida, Señor. Estamos, y Sea en tú su sabes, cuerpo. Y en el cuerpo de nuestra hermana Alicia, para que podamos disfrutar, Señor, Toda y gloria. reconocer de de una que manera tú preciosa, escuchas Señor. a tus Pero hijos, tú nos Señor. tienes Dios controlado, eterno, Señor. Tú nos no queremos doblar tu mano, Señor. No queremos ser Alabanza con hijos te soberbios. pedimos, Señor, No que queremos ser seas hijos, tú Señor, obrando, que estás piadosos, Señor, que dando en queremos esta pedirte vida, con Señor. humildad, Señor, que sea obrando en esta persona, Dios. Dios Es una eterno, necesidad tuya, inminente, Señor. que Es sea cubriendo, Señor, y sanando tu tú eres la respuesta, Dios. Queremos llegar primero a tu Para nuestra presencia, Señor. dificultad en este momento, la estamos delante de tu Te presencia. damos gracias, Señor, porque Quedamos convencidos, en Señor, este de que día, das Señor, una respuesta, haces un Señor, milagro. temprana, una Podamos respuesta. gozarnos, Estamos aquí, Dios, Señor amado. sabiendo de ayúdanos, que Señor, el lunes necesitamos podemos tener un testimonio vivo, Señor. ayudarnos. Hoy, La mano, Dios. como antes, Señor. Es a ti a quien acudimos, Señor, porque tú eres la fuente, porque tú eres la respuesta, Hermanos que se porque en encuentran ti en es. otras partes, en Colombia, aquí en Chile, Señor, en Creemos, Dios Venezuela, mío, Padre Celestial. Señor, que tú escuchaste esta súplica de tu pueblo, que tú nos das, Señor, vas a dar una respuesta, Señor, y estaremos a nosotros sus vidas, Señor, a sus mentes, llevar Padre este Celestial, testimonio a las sus cuerpos, naciones, Señor. de descanso sean para poder estar a los Eres pies. todopoderoso, para ti no hay nada imposible. Gozándonos con Llamamos a ti un ánimo, Dios amado, te damos la honra y la gloria. Gloria a tu Solamente nosotros para servirte y ser hijos agradecidos. Nada es imposible. En el nombre de Oh, Cristo Oh, Jesús. gracias. Sí, Amén. Jesús. Amén. Dios, gracias, Dios. Gracias, gracias. Amén. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Gloria. Milita, ¿nos puedes despedir, por favor? Porque nuestra oración básicamente fue por las hermanas de allá. Amén. Mili. Amén. Amén. Sí, Señor. Oh, Dios Señor. tenga misericordia. Señor. Sabe que acá donde yo vivo hay muchas jovencitas de la edad más o menos de entre 25, 26, 28 años que están teniendo infartos cardíacos. Ya la hija de mi vecina también ayer le dio un infarto cardíaco. No sé si es el sistema de la vacunación que está produciendo esto, pero estamos teniendo acá en la zona muchos infartos cardíacos. ¿Sabe, hermana querida, lo que es? Es la angustia. Todo este El proceso de estrés también. aislamiento, ahora tener que volver a salir a la calle, es todo un proceso de angustia. La gente anda muy, muy, muy angustiada. Yo lo estaba viendo estaba viendo un reportaje de unos psiquiatras y dice que la próxima pandemia va a ser de esta angustia.
una sobrecarga a los psiquiatras por la angustia. Por eso tenemos que pedir que los hijos Crisis de de Dios pánico. se cubran con la sangre de Cristo. Así es. Amén. Son crisis de pánico. Sí. La crisis de pánico es la que lleva al infarto. Así es. El Nosotros en infarto. este momento, yo salí ahora, bajé a la tarde porque tenía que hacer un trámite. Usted sabe, donde yo vivo al centro, no tengo más de 15 minutos. Me demoré casi 1 hora y media para llegar al centro. Y lo otro, fui, hice el trámite, salí de la casa que a las 3, llegué casi a las 4:10 más o menos al centro, y de vuelta volví a llegar a las 7 de la tarde, porque es un taco enorme. Sí. Desde La Serena a Coquimbo hay hasta 3 horas de taco. Sí. Hay 34.000 personas que han ingresado desde este jueves hasta hoy día a la zona. Es Lo un vimos. taco enorme, enorme. Así es, así lo que- vimos, hermana. Lo vimos, de hecho, lo televisaron. Pero ahora imagínense de que ahora están llegando todos los turistas, todo. Es tremendo, así que nosotros ya no salimos. Claro, Yo ya de aquí ya no salgo hasta que se vayan, exacto. porque realmente es espantoso. Hoy día fui a comprar el pan, tuve 1 hora y media haciendo una fila para comprar 4 panes. Así No fue. sé qué es lo que va a pasar. En verano nos pasó lo mismo y tuvimos cuarentena hasta la semana pasada. Yo creo que de aquí vamos a volver a cuarentena hasta septiembre. Sí. Entonces Bueno, es algo hay que orar solamente por los hermanos, que el Señor les dé fortaleza y que realmente sí, que tengan la posibilidad de comunicarse, de conversar, de orar, lo que acabamos de hacer, de orar juntos, Amén. porque eso nos hace falta. La gente no tiene la posibilidad. Yo creo que muchos de ustedes... no, les la pasa. hija de la hermana, ella es enfermera y ella tiene que ver justamente con todos los exámenes que se están haciendo ahora. Entonces, Hermana tiene Karen, la Karen, la Karen, sí, enfermera. enfermera. Entonces está en Sí. un lugar en este momento donde ella trabaja, donde llega todo lo infeccioso. Yo mira el otro día un grupo de personas que trabajan, y creo que Militza lo puede confirmar, gente que hay profesionales que están durmiendo en camillas, están durmiendo en sillones porque no Sí. pueden salirse, o sea, no pueden salir, no pueden volver No pueden salir, nada, duermen un par de horas porque tienen que seguir trabajando. Sí. La Hacen gente- turnos hasta de 48 horas Mm, con, ¿cuánto? 8 horas de descanso y vuelven de nuevo. así es. Y eso solamente por falta de nosotros mismos, por no tener cuidado, por no cuidarnos, y ir a otros lugares donde nos podemos infectar o llevamos el virus. Sí, exacto. Es fuerte. Militza, Yo le doy gracias a Dios, mi hermano, que ustedes vinieron en un tiempo en que estaba todo tranquilo, estábamos como recién despejándonos. sí, ¿Ya? Militza, Vamos a orar. sí. Amado Señor y Padre nuestro, Señor, en esta hora, Señor, te damos las gracias, te honramos, te glorificamos, Señor. Así es, Señor. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, que este Amén. grupo de tus hijos, Señor, podamos Así es, intuirnos, Señor. Señor, podamos conocer también Gloria la a ti. historia de cómo tu palabra, Señor, llegó hasta Amén. nuestros hogares, a nuestras Sí, vidas, Señor. Señor. Sí, Señor. Padre de la gloria, en este momento queremos pedirte, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que puedan estar padeciendo, Señor, esta pandemia, este virus, Amén. Señor, algunos de sus familiares, Sí, Señor. Señor. Pero te pido en este momento que seas tú resguardando, Señor, nuestros sentimientos, nuestras emociones, Señor. Señor. Todos aquellos familiares que tengamos que están trabajando en la primera línea, Señor, sabemos Señor. cuán difícil, cuán expuestos, Señor. Pero lo más Amén. importante es que nosotros como tus hijos podamos tener, Señor, ser buenos mayordomos de la salud, Amén. Señor, que podamos ser conscientes de todo esto que Sí, estamos Señor. viviendo, Señor. Tú has permitido, Señor, esta pandemia, Señor, con algún Oh, propósito sí, que nosotros aún no entendemos. Oh, sí, Te sí. pedimos, Señor, que fortalezca nuestras emociones, nuestros sentimientos, Señor, que nosotros podamos apropiarnos de tu palabra y saber, Señor, que Amén. tú eres luz y lámpara, Señor, a nuestros pies, que nosotros debemos estar, Señor, ceñidos, Señor, con tu palabra, Señor, porque solamente tú, Señor, nos puedes guardar y nos puedes dar la paz que Sí, Señor. necesitamos. En esta hora te glorificamos, te alabamos y te damos muchas gracias por este Amén. momento y te pedimos que guardes
nuestra vida en esta noche, Señor, y que mañana podamos levantarnos para seguir dándote gracias por las bendiciones que nos has dado a este día. Amén, En así el es. nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermana. Gracias, Señor. Gracias. Que Amén. Dios les bendiga. Que tengan un sueño reparador. Amén. Ya. Un abrazo. Hermano, disculpe, ¿mi micrófono estaba apagado o usted lo apagó? No. ¿A quién? ¿A quién ¿Me no? ¿Se escucharon? escucha? No, escuchamos Como vi el micrófono cerrado, yo dije, ah, Dios, No, estaba no, cerrado. sí se escuchó apagado. todo. Se Ah, escuchó ya. todo. No, sí, muy No, se bien. escuchó todo. Gloria a Dios. Seguimos su oración, mi hermana. Oye, si saben algo de la hermana Alicia, de la otra hermana, nos comunica a través de un audio. Sin ningún problema, voy a estar Por comunicándole. favor. Ya, y aquí ¿Ya? está. Ya. Ahí está la otra hermana. Un abrazo, que se les bendiga. Un abrazo, Bendiciones. bendiciones. Dios bendiga a mi Bendiciones, hermanita en hermana Alicia. Venezuela. Besitos, Iroca, te padre. amo.